Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Inter-American Institute for Democracy y Radio y Televisión Martí, para difundir, educar, defender la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Y también para denunciar a las dictaduras del socialismo del siglo XXI o el castrochavismo que mantienen bajo oprobio a los pueblos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Hoy día vamos a empezar nuestra revisión de los temas de libertad y democracia con una extraordinaria presentación de nuestro presidente, el periodista y escritor Carlos Alberto Montaner, que se refiere al tema de la propiedad privada, en la que Carlos Alberto ratifica que la propiedad privada, como lo declara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un derecho humano. Y el planteamiento de Montaner es que la propiedad privada no es un robo, es un derecho humano, demostrando así las falacias de los sistemas comunistas y dictatoriales sobre el tema. Ese es el comienzo remoto de la prosperidad y el progreso, la propiedad. La propiedad podía ser privada de un individuo, de una familia, del grupo o del Estado, pero alguien debía asumir la posesión del bien. La propiedad es un robo, escribió Pierre-Joseph Proudhon en 1840. Era una frase para escandalizar, pero se transformó en un juicio moral compartido absolutamente injusto. La propiedad, por el contrario, es un elemento clave en cualquier sociedad. Otras personas respondieron a la frase de Proudhon agregando que el verdadero robo era apoderarse de unos bienes por los que no se había luchado. La propiedad privada, en cualquiera de sus formas, es una manera objetiva de remunerar a los emprendedores, lo que a veces no está reñido con el altruismo. Bill Gates, por ejemplo, dedica el 90% de su inmensa fortuna a ejercer la caridad por medio de su fundación. Y si Estados Unidos es una nación extremadamente rica y poderosa, es porque ha alentado la labor de los emprendedores, los Edison, los Ford, los Steve Jobs de este mundo. La democracia liberal no le encuentra inconvenientes a los emprendedores y no le teme al éxito económico que puedan obtener. Es al revés. Son los empresarios que fracasan los que destruyen el capital. Los triunfadores lo crean y todos nos beneficiamos de ellos directa o indirectamente. Directamente se benefician los trabajadores que devengan un salario, los consumidores que obtienen un bien o un servicio que valoran positivamente, o los accionistas que ven cómo se multiplican el precio de sus acciones al tiempo que reciben beneficios. Indirectamente se beneficia el conjunto de la sociedad que con el pago de los impuestos de estos empresarios hacen obra pública. ¿Para qué arriesgar el capital de todos en una empresa pública cuando recibimos el 20 o 25%, quizás más, de los beneficios de las empresas privadas? Si ganan, ganamos todos. Si pierden, pierden ellos. En los estados bien administrados, esos beneficios se convierten en escuelas, alcantarillados, electricidad, puentes y otras obras de infraestructura que multiplican la eficacia de los empresarios privados. Por otra parte, sabemos que la empresa pública suele ser una fuente de corrupción, de clientelismo y de pérdida de recursos. Por eso, entre los criterios empleados por la Unión Europea para admitir a los estados excomunistas, estuvo que privatizaran antes todas las empresas en manos del Estado. Y esa fue una sabia medida. La discusión sobre virtudes y defectos de la propiedad privada o pública es muy antigua y desde entonces no se ha terminado de debatir. Los griegos tuvieron dos modelos clásicos.
Esparta y Atenas. La sociedad espartana era un apéndice del Estado. El Estado ateniense, en cambio, era un apéndice de la sociedad. Platón era un defensor del modelo estatista espartano. Aristóteles era un defensor de Atenas, del modelo ateniense. Aristóteles afirmaba algo que todavía es un razonamiento correcto. Cuando todo es de todos, nada es de nadie. Nadie se responsabiliza con el mantenimiento de los bienes comunes y es inevitable la decadencia. En las ciudades cubanas, especialmente en La Habana, el señalamiento de Aristóteles es absolutamente claro. ¿Por qué, después de 6 décadas de comunismo, las calles, los parques, las viviendas están destruidas como si hubieran sufrido un bombardeo? Porque nada era de nadie y porque las decisiones sobre el mantenimiento de esas infraestructuras eran tomadas por unos aparatchiks remotos que carecían de un interés directo en los bienes. En donde existe la propiedad privada, la dictadura de Maduro en Venezuela está en franca caída. Toda la gente sabe que ese régimen es insostenible por el desquiciamiento económico, la crisis humanitaria, el asalto que se ha realizado al pueblo venezolano y a sus riquezas. Venezuela ha sido convertida hoy día en un país de miseria. Y en esa dinámica la gente espera el pronto desenlace con la caída de la dictadura de crimen organizado instalada por Maduro y sus cómplices en Venezuela. Sobre este tema, nuestra directora, la doctora, la académica María Teresa Romero, nos hace una presentación hablando sobre Venezuela y los desenlaces posibles. Es que yo estoy convencida que el desenlace a la crisis venezolana ya empezó. Ahora, hay que hacer una distinción. Hay una crisis, ciertamente Sánchez Berzaín la explicó muy bien. Hay una crisis, pero toda crisis tiene un desenlace, una etapa de desenlace y una etapa propiamente de la salida. Y eso hay que, a mi modo de ver, hay que diferenciarlo, el desenlace y la salida. Yo creo que en ningún otro momento desde hace 18 años nosotros habíamos entrado al desenlace. Una etapa de desenlace sin el cual no hay crisis, sin el cual no hay salida efectiva. Para que haya salida efectiva tiene que haber un desenlace. Bueno, esa etapa previa tan importante no se había dado. Y hubo intentos, ciertamente. El 2014, por ejemplo, fue un intento. Me estoy refiriendo además de la etapa que después del 2002 para acá, ¿no? Porque en el 2002 salió Chávez para volver a entrar, pero salió. En 2014 hubo un intento, pero no se logró. Han habido otros intentos menos, pero no se había logrado. Y no se había logrado porque no había una presencia masiva del pueblo de Venezuela en las calles, o sea, pidiendo. Y yo creo que un desenlace no puede haberlo si no hay no hay la conformación del pueblo allí. Hoy en día no es que es la clase media, no son los estudiantes, es todo el pueblo. Si ustedes ven todo lo que ha pasado en los últimos días, cómo han bajado los barrios, pero no solamente de Caracas, los barrios de todo el país. Ayer lo de Barquisimeto fue absolutamente triste. Entonces han bajado los cerros ya bajaron. Entonces esto es una condición esencial para decir que sí estamos en un desenlace. Ahora, un desenlace, como les decía, no es una salida. Pero sin desenlace, también como les decía,
es casi imposible que se dé una salida definitiva, en este caso del régimen dictatorial chavista, sea por la vía electoral o no, porque un desenlace puede ser otra cosa también que no nos guste, como analizaré posteriormente. Ahora, es imposible saber si este proceso, esta etapa de desenlace, durará mucho o apenas días, que es posible cualquiera de las dos. Esta etapa, quiero recordarles simplemente algunas etapas de desenlace. ¿Y cuánto duraron? Carlos Andrés Pérez iba a decir, perdón. Marcos Pérez Jiménez salió del poder después de 22 o 23 días, más o menos. En Ceausescu y Husak, en Rumanía y en Checoslovaquia, duraron 17 días y 21 días respectivamente. Podríamos decir también que en el 2010, Fernando de la Rúa, ¿se recuerda de Fernando de la Rúa? Fernando de la Rúa duró apenas 20 días, no pudo aguantar las manifestaciones cívicas y renunció. Que en el 2010 también Ben Ali de Túnez salió después de 28 días de protesta. Que Mubarak en Egipto duró 18 días. Sin embargo, Gaddafi duró 9 meses. Y hay otros que han durado también meses. Las salidas, o sea que es imposible saber y determinar, porque confluyen muchos factores, realmente cuál va a ser. Puede durar más o menos, pero lo que veo casi imposible es que este proceso de desenlace se paralice o se enfríe, como quisiera el gobierno de... Esta semana he publicado un ensayo que se titula El ensayo sobre la oposición funcional en dictadura. Este es un tema muy sensible porque la oposición es parte esencial de lo que es la democracia. No hay democracia sin acción de oposición, porque la oposición es consustancial a la libertad y es el mecanismo por el cual la gente que tiene planteamientos diferentes, los grupos que tienen ideologías o posiciones diferentes, en uso de su libertad, pueden, como su nombre lo indica, oponerse al gobierno y a través del mecanismo de las elecciones libres tratar de acceder al poder. Por eso la oposición tiene 3 características fundamentales. Es parte de la democracia. Fuera de democracia no hay oposición. Cuando la oposición desaparece, aparece la resistencia. El segundo elemento de la oposición es que se genera y se ejerce en un ámbito de libertad de pensamiento y en el marco del Estado de Derecho, en cumplimiento de los elementos esenciales de la democracia. Y el tercer elemento es que la oposición es el mecanismo para que se acceda al poder mediante el sistema de elecciones libres. Dicho esto, establezcamos cuál es la diferencia entre oposición y resistencia. La oposición se da en democracia, pero cuando la democracia es quebrada, es suplantada o es destrozada, como sucede en los procesos dictatoriales, aparece la resistencia, que es el mecanismo por el cual los ciudadanos que quieren rescatar la libertad, que quieren rescatar la república, que quieren rescatar la democracia, ejercen el derecho de tratar de reponer las condiciones de democracia para volver a la normalidad. Y eso es lo que estamos viendo en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En situaciones donde hay dictaduras en ejercicio, no es posible hablar de oposición, hay que hablar de resistencia. Pero ahí se presenta una figura que es muy importante, lo que se denomina la oposición funcional a las dictaduras. Las dictaduras, para simular que son democracias, para simular que tienen legalidad y que tienen legitimidad, alientan, sostienen y manejan oposiciones, entre comillas, que denominamos oposiciones funcionales. ¿Funcionales por qué? Porque hacen lo que el régimen dictatorial quiere, se prestan a la maniobra del régimen y el primer efecto de esa maniobra es la simulación de que existe oposición y que de esa manera existe democracia. Eso lo hemos visto pasar en Venezuela, en un proceso en el cual el pueblo venezolano ya ha abierto los ojos y sabe que
Los funcionales, la oposición funcional, es parte de la opresión de la dictadura y que cuando caiga la dictadura, la oposición funcional caerá con ella. Hemos visto una cosa parecida en Nicaragua, cuando la oposición, entre comillas, ha transado crímenes y delitos por los cuales tenía que ser enjuiciada, entregando a cambio de eso al régimen concesiones de ruptura del Estado de Derecho y de desaparición de la división e independencia de poderes, consolidando la dictadura de los Ortega. Y estamos viendo ahora en Bolivia una situación en la cual llega el punto en que se va a definir qué partidos y qué grupos políticos son oposición funcional a la dictadura de Evo Morales y cuáles son defensores de la democracia. Porque en los próximos días se ha de producir la inscripción de los candidatos para las elecciones internas de los partidos, y si se inscribe y se acepta la inscripción de Evo Morales, que está prohibido de ser candidato por mandato del referéndum del 21 de febrero de 2016, los partidos que se queden a competir, entre comillas, los candidatos que se queden a oponerse, entre comillas, a la candidatura de Evo Morales, se habrán convertido en cómplices de esa candidatura, porque participar con un candidato que no puede ser candidato, habilitándolo, es un acto de complicidad y es un acto de demostración plena de oposición funcional. Estamos esperando ese momento en Bolivia para poder señalar quiénes son los candidatos y partidos que forman la oposición funcional al régimen, muchos de ellos ya en evidencia, y quiénes van a pasar a la dinámica de denunciar al régimen y de, a través de la resistencia civil y de los mecanismos que brinda el ejercicio de la libertad, rescatar la república y la democracia en Bolivia, evitando que Evo Morales lleve adelante una simulación de un proceso electoral que simplemente es una puesta en escena, un show para darle legitimidad a una dictadura que no tiene ninguna posibilidad de ganar una elección si ésta fuera limpia, fuera transparente y cumpliera los requisitos de la democracia. Esta es la idea que queremos dejar clara para alentar a los luchadores por la libertad y la democracia en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, para alentar esa resistencia y para señalar, sindicar y denunciar a quienes, fungiendo como oposición, simplemente le hacen el juego a las dictaduras para permitir su prolongación y su permanencia indefinida en el poder. Dicho esto, permítame pasar a la presentación de una gran dirigente democrática e indígena de las Américas, la ecuatoriana Lourdes Tibán, que es la representante de los pueblos indígenas ante las Naciones Unidas, ha sido asambleísta en el Ecuador, ha denunciado permanentemente la dictadura castrochavista de Rafael Correa y ahora ha presentado un libro que se llama Tatay Correa. Tatay en quechua quiere decir asco, Asco Correa en español, y Lourdes Tibán presentando el conjunto de pruebas, denuncias y evidencias contra los crímenes del dictador Correa. Al Galo Arellano no le he quitado todavía. Galito, qué gusto. Entonces, yo considero que la lucha que hemos hecho también ha contado con mucho de la gente que ha estado detrás de las cámaras, de la gente que ha estado detrás de la noticia, con la gente que ha tenido que pagar abogados para defender sus instituciones, y los que querían precautelar su libertad al menos han tenido que salir del país. Y debe ser durísimo, durísimo vivir fuera de la patria. Nosotros nos hemos quedado en el Ecuador. Yo me he quedado ahí a costa de todo. Metieron a la cárcel a mi hermano. Mandaron a robar mi casa en Quito. O sea, todo lo que ha pasado con mis niños, con mi familia. O sea, y ahora dices, uff. Y creo que todos los ecuatorianos dicen, va a subir la gasolina, como que dice, con tal que no vuelva a Correa. A ese colmo hemos llegado. Antes se decía que va a subir la gasolina, las calles estaban paralizadas. Hoy la gente dice, vea, con tal que no vuelva a Correa. Y yo aspiro que cada uno de ustedes comenten este libro, lean, difundan, y quizás leyéndolo van a entender mejor lo que nos ha pasado. Pero yo digo,
nos pasó por alto pensar cuando tomó, y aquí en la tercera edición ya está más completa, porque a provincia que me he ido a lanzar el libro, ¿sabe qué le falta? Esto le falta. De pronto me faltan las cosas que no salieron a la luz pública. Pero, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, y la tercera edición comienza con eso, nunca discutimos defender la democracia legislativa cuando Correa vota a los 57 diputados. Pues. Por ahí comenzó. Ahí comenzó. Yo creo que ese fue el punto de partida. Y pone a los 57 alternos como en otro proceso democrático. Él mete 2 de la mañana, me parece, a los asambleístas alternos y posesiona y dice, ustedes ya no son. Y nosotros nos quedamos mirando. Y no reaccionamos. Y no fuimos capaces de hacer una movilización para defender los derechos electorales de esos diputados. Y no, ahora cuando escribo digo, oye, qué chunchos fuimos. Quedamos así, calladitos. Por ahí. Hasta ahora creo que Andrés Páez sigue los juicios para ver si gana algún día. Pero le dejamos como un tema de ellos. Luis Fernando Torres. Bueno, son 57 diputados que fueron cambiados así, con el dedo, diciendo tú, no, fuera. Bueno, y como siempre tenemos hoy día a nuestra directora, la extraordinaria periodista ecuatoriana María Fernanda Egas, que nos presenta lo que son los hechos de dictadura. Hechos de dictadura es un trabajo que ella realiza haciendo investigación periodística para mostrar cómo funcionan las dictaduras y cuál es la noticia o los hechos más importantes que se han producido sobre eso. Esta semana María Fernanda nos va a hablar de la visita de Pedro Sánchez a la dictadura en Cuba. Así Bienvenida. es, Carlos. El primer ministro español, Pedro Sánchez, llegó a Cuba la última semana de noviembre, realizando así la primera visita de un mandatario español en estos últimos 32 años en los que Cuba continúa siendo una dictadura. Proyectada como una visita con fines de inversión, Sánchez se negó a encontrarse con opositores y presos políticos a pesar de varias solicitudes como la de Amnistía Internacional, que realizaron una campaña para que Sánchez se entrevistara con el preso de conciencia Eduardo Cardet, el joven médico en prisión desde noviembre del 2016 y líder del Movimiento Cristiano de Liberación, la organización pacifista que dirigiera Osvaldo Payá hasta que fuera asesinado. Sánchez tampoco aceptó el pedido de Berta Soler, líder de las Damas de Blanco. El primer ministro español se interesó menos por el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José David Ferrer, ni por Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien estuvo preso casi 20 años y una vez en libertad sigue siendo agredido por elementos de represión del régimen. Pedro Sánchez limitó su viaje a dar oxígeno económico a la isla, una vez que ha disminuido la transferencia de recursos desde Venezuela, que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha condicionado su política hacia Cuba al respeto de los derechos humanos, así como el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo lo propio con la situación de esclavitud de más de 8.000 médicos cubanos que habían sido negociados entre los Castro y el Partido de los Trabajadores de los expresidentes Dilma Rousseff y Lula da Silva. En un hotel español en el centro de La Habana, Pedro Sánchez recalcó ante un foro de 200 empresarios españoles y cubanos que su país es el mayor socio europeo de la isla caribeña, con cerca de 1.300 millones de dólares en intercambio comercial, y que es su tercer socio a nivel mundial luego de China y Venezuela. España debe ser el mejor aliado de América Latina en Europa. No nos limitaremos a ser testigos del despegue de la economía cubana. Seguiremos impulsando las inversiones, aseguró el premier español, mencionando inversiones en sectores de energías renovables e infraestructura ferroviaria. Llegó a mencionar interés en el puerto de Mariel, un puerto de contenedores que hoy se encuentra parcialmente operativo y sin claras perspectivas de retorno económico con el que Cuba pagaría la inversión. Inaugurado en el 2014 por Dilma Rousseff, a un costo de 700 millones de dólares financiados mediante condiciones desfavorables para el Brasil a través del Banco Nacional de Desarrollo y construido por Odebrecht, ambos funcionales al Partido de los Trabajadores y al Foro de Sao Paulo.
Sánchez ha ido de manos llenas a Cuba a pesar de que el castrismo mantiene una deuda de 300 millones de euros con empresarios españoles y apenas mencionó estar buscando una solución a la falta de pago. La bloguera y directora del diario digital 14 y medio, Giovanni Sánchez, notó que a los pies de la escalerilla del avión no esperaba a Sánchez su contraparte, el presidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz-Canel. En lugar del gobernante, el español fue recibido a su llegada a La Habana por el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra. Pedro Sánchez pretende darle un aval a Cuba y a su pretendido reformismo a puertas del referéndum de febrero próximo para reformar la Carta Magna. De igual manera, el premier español estuvo dispuesto a reunirse con representantes de la sociedad civil siempre y cuando no fueran opositores a la dictadura cubana. Entre sus acuerdos, asegura, habrían incluido una comisión que en cada encuentro revisaría la situación de derechos humanos en la isla, que actualmente ocupa los últimos lugares del planeta. Aún así, Sánchez ha retornado a España con los logros de haber fortalecido el puente entre la dictadura próxima a cumplir 60 años y Europa, y de haber firmado acuerdos para establecer consultorías bilaterales y de cooperación cultural, lo que recuerda los acuerdos que firmaron Venezuela, Bolivia y Nicaragua, otrora democracias que acabaron convertidos en dictaduras bajo la asesoría cubana. Pedro Sánchez ve en aumento la desaprobación a su gestión y mantiene firme su propósito de resucitar a Franco, exhumando sus restos de la Basílica del Escorial. Bueno, este es un tema súper interesante porque muestra al presidente del gobierno español visitando a la dictadura cubana para darle oxígeno, con el pretexto de negocios. Pero hablando del fondo del tema hay que hablar de Podemos. Y Podemos es el partido castrochavista que está demostrado ha sido organizado con recursos mandados por Venezuela, por Bolivia, con Evo Morales, Chávez, Maduro, y que es la punta de lanza, la cabeza de playa del castrochavismo en Europa, y que es el partido que ayuda a sostenerse en el poder como presidente del gobierno de España a Pedro Sánchez, que es un presidente que no ha sido electo. Entonces, esta es una factura política de pago que hace Pedro Sánchez a su socio imprescindible, que es el castrochavismo de Podemos en España. Y en esa dinámica usan el tema de empresas y de negocios, pero negocios con el crimen organizado, que es la dictadura castrista. Dicho esto, nos despedimos hasta la próxima semana.